¿Alguna vez te has preguntado si tu gato, ese ser que te mira con ojos tan grandes y misteriosos, realmente te odia? Es una idea que, aunque dolorosa, se cuela en nuestra mente en esos momentos en que su indiferencia parece un muro infranqueable, o cuando sus garras, sin previo aviso, te recuerdan que su cariño, si es que existe, viene con condiciones. Nos aferramos a la idea de que su amor es tan puro como el ronroneo matutino, pero luego, un estiramiento desganado, una cola que solo se mueve para apartarte, o esa insistente negativa a ser tocado, siembran la semilla de la duda. ¿Estamos interpretando mal cada señal? ¿O es que, en el fondo, ese pequeño tigre de salón tiene sus propias cuentas pendientes, su propia agenda, donde nuestro afecto es secundario a su majestuosa independencia? Los gatos, con su aura de criaturas enigmáticas, poseen un lenguaje que va más allá de las palabras, un baile sutil de gestos, miradas y posturas que, a menudo, los humanos decodificamos a nuestra conveniencia. Pero, ¿y si esa frialdad aparente es, en realidad, una de las formas más profundas de su amor, uno arraigado en su autorrespeto y en el silencio de su grandeza felina? Pero, adentrándonos en ese fascinante universo felino, surge una pregunta que a muchos nos carcome. ¿Puede un gato, con esa personalidad tan única y enigmática, sentir realmente la emoción humana del odio hacia quien comparte su vida y le ofrece refugio? Es una palabra fuerte, cargada de resentimiento y aversión, que a menudo aplicamos a comportamientos que, vistos desde nuestra perspectiva, resultan incomprensibles o incluso hirientes. Sin embargo, ¿y si esa percepción de hostilidad no es más que un espejo deforme de nuestras propias expectativas? La realidad es que muchas de las acciones que nos hacen dudar de su afecto, desde el arañazo repentino hasta el desdén por nuestras caricias, rara vez nacen de un sentimiento de desprecio. En cambio, son fragmentos de un lenguaje olvidado, ecos de su naturaleza salvaje que aún resuena, o simplemente expresiones de necesidades y límites que nosotros, en nuestra compleja humanidad, no hemos aprendido a descifrar. La independencia innata del gato, su necesidad de control sobre su entorno, y su modo particular de procesar el mundo, a menudo chocan con nuestra búsqueda de afecto incondicional y demostraciones efusivas. Entender que su frialdad es una forma de autodefensa, su distancia una búsqueda de paz, o su agresión una señal de estrés o incomodidad, es la llave maestra para abrir la puerta a su verdadero corazón. Porque, a veces, aquello que interpretamos como un rechazo, es solo su manera de pedirnos que los entendamos desde su propia esencia felina, sin intentar moldearlos a nuestra imagen. Y hablando de lenguaje, pocos aspectos son tan reveladores como la mirada de tu gato. Es el portal a su alma, un universo de intención y emoción que, para el ojo inexperto, puede pasar desapercibido. Imagina por un momento esa escena cotidiana. Te reincorporas después de un largo día, y él, tu felino, te observa desde la distancia. Si sus ojos se entreabren lentamente, casi somnolientos, para luego cerrarse y volver a abrirse, has sido testigo de la máxima expresión de confianza y afecto felino. Es un parpadeo lento, su versión del beso, un gesto vulnerabilísimo que te susurra: estoy a salvo contigo, te amo. Este es su lenguaje de la paz, una invitación a la conexión profunda. Es el mismo gesto que realizan entre sí los gatos que se sienten seguros y cómodos en presencia del otro. Pero, ¿qué sucede si esa mirada es fija, intensa, casi perforante? Si sus pupilas están dilatadas, abarcando casi todo el iris, no hay cariño, hay un estado de alerta que puede derivar en miedo o agresión. Es la mirada del cazador o de la presa, una señal de que algo externo le perturba o de que está a punto de reaccionar. En un entorno hogareño, una mirada fija y sin parpadeo puede indicar inconformidad, irritación o incluso un desafío silencioso. No es odio, pero es una advertencia. Es su manera de decir: estoy procesando esto, ten cuidado, o no me agrada lo que veo o siento. Aprender a leer esa intensidad, a distinguir la suavidad de un parpadeo lento de la tensión de una mirada ininterrumpida, te abrirá una ventana a su estado emocional, permitiéndote responder no con tus suposiciones, sino con una comprensión real de lo que tu gato está tratando de comunicar en ese instante. Si la mirada es una ventana al alma, la cola es el barómetro de sus emociones, un apéndice dinámico que narra historias sin necesidad de un solo maullido. Observa cómo la agita, cómo la eleva, cómo la envuelve. Cada movimiento es una palabra en su complejo dialecto. Cuando esa cola se yergue, alta y orgullosa, con la punta ligeramente curvada como un signo de interrogación suave, tu gato te está invitando a la interacción, te saluda con una alegría genuina, un hola, me alegro de verte. Es la bandera de su bienestar, una señal clara de que se siente seguro y feliz en tu presencia. Pero, ¿qué ocurre cuando esa misma cola se esconde entre sus patas, baja y pegada al cuerpo? Ah, entonces la historia cambia. Es un cuento de miedo, de sumisión, de una profunda inseguridad que lo abruma. El mundo se ha vuelto demasiado grande,
demasiado ruidoso, y su instinto le pide proteger su vulnerabilidad. Y si de repente, como un resorte tenso, la cola se hincha, se esponja y se yergue como una botella, estás presenciando un estallido de terror o agresión. Su cuerpo busca verse más grande, más imponente, para disuadir una amenaza percibida. No es odio, es una defensa desesperada. Ahora, si observas un latigazo furioso, un golpe seco de la cola contra el suelo o el aire, ten cautela. Esa es una señal de irritación, de frustración, un déjame en paz que no admite réplicas. Es su manera de establecer límites claros, de decirte que has cruzado una línea invisible y que necesita espacio. Un latigazo lento y deliberado, por otro lado, puede indicar que está midiendo la situación, evaluando. Aprender a descifrar estas danzas de la cola te permitirá anticipar sus estados de ánimo, respetar sus necesidades y, en última instancia, fortalecer ese lazo invisible que los une. Porque en cada oscilación, en cada curva de ese apéndice peludo, tu gato te está contando exactamente cómo se siente, si tan solo aprendes a escuchar. Y si la cola es su diario emocional, los regalos que a veces encuentras a tus pies, esas ofrendas de roedores o aves que a nosotros nos causan un escalofrío, son una de las muestras más profundas de su afecto y conexión contigo, aunque la envoltura sea, para nuestros gustos, un tanto peculiar. Observa bien esa escena. Te despiertas por la mañana y allí está, un pequeño ratón, o tal vez un pájaro, cuidadosamente depositado a tu lado en la almohada, o justo al pie de la cama. Nuestra primera reacción suele ser de asco o desconcierto, quizá pensando que es un acto de rebeldía o una forma extraña de protesta. Pero, para tu gato, esta presa no es un insulto, sino un tesoro. Es la culminación de su instinto de cazador, una habilidad que ha perfeccionado y que ahora comparte contigo, su familia. En la mente felina, no estás en la cima de la cadena alimenticia, y ellos, con su innata generosidad, te están ofreciendo una lección esencial, o quizás, te están alimentando. Es su manera de decir, sé que eres torpe y quizás no tan buen cazador como yo, pero no te preocupes, yo te proveo. Es un acto de confianza suprema, pues te está revelando y compartiendo una parte fundamental de su ser, su rol de depredador. Algunos etólogos sugieren que es un intento de enseñarte a cazar, o de asegurarse de que no pases hambre. Otros lo ven como una forma de marcarte como parte de su grupo, compartiendo recursos con los miembros menos hábiles de su manada. Lejos de ser un acto de desprecio, es un gesto ancestral que te vincula a la pureza de su naturaleza, una declaración silente de que eres digno de recibir lo más valioso que posee, su capacidad de supervivencia. Es su forma más rústica, y a la vez más tierna, de protegerte y demostrarte que eres insustituible en su pequeño mundo. Y mientras algunos gestos de tu gato son ruidosos y claros, otros, como el acto de ignorarte o el de esconderse, son susurros que a menudo malinterpretamos como desdén o frialdad, cuando la verdad es mucho más compleja y tierna. Piensa en ese momento en que entras a casa, ansioso por saludar a tu peludo compañero, y él, en lugar de recibirte con el habitual roce de piernas o un maullido, parece desvanecerse, buscando refugio bajo la cama o detrás de un sillón. O quizás, te acercas para una sesión de caricias y él, con una elegancia felina, se levanta y se marcha a otra habitación, como si tu presencia fuera una molestia. Ante esto, nuestra mente humana salta a conclusiones dolorosas: no le intereso, me está rechazando, o incluso, ya no me quiere. Pero en el universo felino, el concepto de ignorar como un acto de menosprecio es un invento nuestro. Para un gato, retirarse es a menudo un acto de autopreservación, un instinto profundamente arraigado en su necesidad de control y seguridad. Puede que tu gato simplemente necesite un tiempo a solas, un espacio donde pueda procesar el mundo sin interrupciones, recargar sus energías o simplemente tomar una siesta sin ser molestado. Esto es especialmente cierto si el ambiente es ruidoso, si hay visitantes, o si percibió algún cambio en la rutina. No es que te ignore, sino que necesita privacidad, un lujoso bien que valoran profundamente. La búsqueda de un escondite no siempre significa miedo, a veces es solo la necesidad de un santuario, un lugar seguro desde donde observar el mundo sin ser el centro de atención. Sin embargo, hay una sutil diferencia entre la búsqueda de privacidad y el esconderse por miedo. Si el retiro es constante, si se acompaña de posturas encorvadas, pupilas dilatadas o temblores, entonces sí, tu gato podría estar expresando temor o estrés. Pero si su ignorancia es un acto suave, si te observa desde la distancia con una mirada tranquila antes de volver a sus asuntos, entonces no es desinterés, sino su forma de decir: estoy aquí, en mi espacio, y eso está bien. Confío en que entiendas mis límites. Es un acto de respeto hacia sí mismo, y una invitación silenciosa para que tú también respetes su necesidad de autonomía, fortaleciendo así la confianza mutua que los une. Y en ese delicado baile de confianza y autonomía,
A veces surge la sorpresa cuando la piel se encuentra con una garra o un diente de forma inesperada. Nos referimos a ese arañazo que no viste venir, o esa mordida suave, casi un pellizco, que de repente te hace dudar del afecto de tu gato. ¿Es esto un acto de agresión, un desafío a tu autoridad, o incluso una muestra de odio? Lejos de ello. La mayoría de las veces, estos incidentes son malentendidos puros, ecos de sus instintos más primarios que chocan con nuestra piel sensible. Cuando tu gato te araña ligeramente durante el juego, o te muerde de forma inhibida, rara vez es con la intención de hacerte daño o de ser cruel. Piénsalo, su forma natural de interacción con otros gatos implica mordiscos de juego y arañazos controlados. Para ellos, la textura de tu mano o tu brazo puede ser irresistiblemente similar a la de un juguete de caza, o la de un compañero felino con el que practican sus habilidades. Podría ser que, sin darte cuenta, sobrepasaste un límite invisible, que prolongaste una caricia en un punto que ya no le resultaba placentero, o que, en medio de la euforia de la estimulación, no supo cómo modular la intensidad de su juego. Han recibido un exceso de mimos en un área sensible, o simplemente no toleran más contacto, y al no tener palabras, utilizan el lenguaje corporal que tienen. Distinto es el arañazo con intención defensiva. Si el arañazo o la mordida viene precedida de bufidos, gruñidos, orejas aplanadas o pupilas dilatadas, y es un ataque frontal con garras extendidas y furia, entonces sí, es una señal de que tu gato se siente amenazado, asustado, o en los casos más raros y preocupantes, podría estar experimentando dolor o alguna condición médica que lo hace irritable. En estos escenarios, el ataque no es personal, sino una respuesta a una situación de estrés o malestar. Entender la diferencia entre un juego rudo pero inocente y una reacción defensiva es crucial. Te enseña a leer sus señales de advertencia, a respetar sus límites sutiles y a reconocer cuando tu gato está simplemente siendo un gato, y cuando te está pidiendo ayuda o espacio. Y en ese delicado baile de confianza y autonomía, a veces surge la sorpresa cuando la piel se encuentra con una garra o un diente de forma inesperada. Nos referimos a ese arañazo que no viste venir, o esa mordida suave, casi un pellizco, que de repente te hace dudar del afecto de tu gato. ¿Es esto un acto de agresión, un desafío a tu autoridad, o incluso una muestra de odio? Lejos de ello. La mayoría de las veces, estos incidentes son malentendidos puros, ecos de sus instintos más primarios que chocan con nuestra piel sensible. Cuando tu gato te araña ligeramente durante el juego, o te muerde de forma inhibida, rara vez es con la intención de hacerte daño o de ser cruel. Piénsalo, su forma natural de interacción con otros gatos implica mordiscos de juego y arañazos controlados. Para ellos, la textura de tu mano o tu brazo puede ser irresistiblemente similar a la de un juguete de caza, o la de un compañero felino con el que practican sus habilidades. Podría ser que, sin darte cuenta, sobrepasaste un límite invisible, que prolongaste una caricia en un punto que ya no le resultaba placentero, o que, en medio de la euforia de la estimulación, no supo cómo modular la intensidad de su juego. Han recibido un exceso de mimos en un área sensible, o simplemente no toleran más contacto, y al no tener palabras, utilizan el lenguaje corporal que tienen. Distinto es el arañazo con intención defensiva. Si el arañazo o la mordida viene precedida de bufidos, gruñidos, orejas aplanadas o pupilas dilatadas, y es un ataque frontal con garras extendidas y furia, entonces sí, es una señal de que tu gato se siente amenazado, asustado, o en los casos más raros y preocupantes, podría estar experimentando dolor o alguna condición médica que lo hace irritable. En estos escenarios, el ataque no es personal, sino una respuesta a una situación de estrés o malestar. Entender la diferencia entre un juego rudo pero inocente y una reacción defensiva es crucial. Te enseña a leer sus señales de advertencia, a respetar sus límites sutiles y a reconocer cuando tu gato está simplemente siendo un gato, y cuando te está pidiendo ayuda o espacio. Y si esas interacciones pueden ser confusas, hay un gesto felino que a menudo es la máxima expresión de confianza y, paradójicamente, la invitación a un error de cálculo humano, el volteo y la exposición de su barriga. Imagina la escena. Tu gato se desliza por el suelo, indolentemente, y de repente, se gira sobre su espalda, exponiendo esa zona suave y vulnerable de su abdomen, con las patas ligeramente flexionadas, como si estuviera invitándote a una caricia. Para nosotros, los humanos, es una señal inequívoca de afecto, un aquí estoy, soy adorable, rázcame la panza. Y, naturalmente, extendemos la mano, ansiosos por esa suave caricia. Pero, cuidado. Lo que para ti es una invitación a la intimidad, para él es un acto de confianza suprema, pero no siempre una invitación táctil. Exposicionar la barriga es el signo más puro de que tu gato se siente completamente seguro en tu presencia, que te percibe no solo como un miembro de su manada, sino como un protector. Está mostrando su parte más frágil, sus órganos vitales, y al hacerlo,
te dice, confío plenamente en ti, no eres una amenaza. Es el equivalente felino a desarmarse frente a ti. Sin embargo, en su mente, no es necesariamente una invitación a ser acariciado en esa zona tan sensible y protegida. A menudo, el contacto brusco o prolongado en el vientre puede ser percibido como una invasión repentina, un cambio inesperado en el nivel de interacción que ellos esperaban. La reacción típica, si malinterpretas esta señal, es un zarpazo rápido, una mordida de advertencia, o un revolcón que te deja con una sensación de rechazo y confusión. No es que tu gato te odie por ello, simplemente te está enseñando que, aunque confíe en ti hasta el punto de la vulnerabilidad, aún tiene límites y preferencias sobre cómo y dónde le gusta ser tocado. Es un recordatorio de que su confianza no es un cheque en blanco, sino un privilegio que requiere respeto y una lectura atenta de sus señales, incluso las más sutiles y tentadoras. Observa en cambio si te estira una pata, o si su cola se mantiene relajada mientras te mira, esa sí es la invitación a acercarte con cautela. Y si la vulnerabilidad de la barriga nos habla de confianza y límites, hay otra forma de comunicación que, a veces, nos desespera por su persistencia, el maullido. Es su voz, su intento más evidente de interactuar con nuestro mundo ruidoso, pero ¿qué significa realmente cuando tu gato vocaliza más de lo habitual, o de una manera que te parece fuera de lo común? Lejos de ser una queja arbitraria o una manifestación de aburrimiento puro, el maullido es un lenguaje aprendido, una herramienta que han desarrollado con una sofisticación asombrosa justamente para comunicarse con nosotros. Los gatos, en estado salvaje, rara vez maullan a otros gatos adultos. Sus vocalizaciones son más bien gruñidos, bufidos o ronroneos. El maullido, en su forma actual, es casi exclusivo de la interacción gato-humano, un dialecto especial que crearon para captar nuestra atención. Por eso, cuando tu gato maulla, no te está odiando con su insistencia, sino que está tratando de decirte algo crucial. Puede ser un simple «tengo hambre» o «quiero atención, rázcame detrás de las orejas». Un maullido diferente, más agudo o prolongado, podría indicar molestia, frustración por algo que no está a su alcance, o incluso, en casos más serios, dolor o malestar. Un cambio repentino en el patrón o volumen de sus maullidos siempre debe ser tomado en serio, y si persiste, consultado con un veterinario. Ignorar un maullido es ignorar una necesidad. Reconocer las sutilezas en su tono y frecuencia es aprender a escuchar su conversación, transformando lo que podría parecer una queja en una oportunidad para satisfacer sus necesidades y fortalecer ese vínculo que los une. Porque detrás de cada miau hay una historia y un deseo esperando ser descifrado. Y si la insistencia de un maullido nos revela una necesidad, hay otro gesto felino que es puro bálsamo para el alma, una muestra de afecto tan profunda que nos transporta a sus primeros días de vida. El amasado, esa acción tierna de empujar rítmicamente sus patitas, con garras extendidas y retraídas, sobre una superficie suave, ya sea tu regazo, una manta o incluso tu hombro. A menudo lo llamamos hacer galletas, y para el ojo inexperto, podría parecer un extraño ritual sin sentido o incluso un comportamiento un poco invasivo con esas garritas. Pero este acto, lejos de ser aleatorio, es un eco de su instinto más primario y reconfortante. Su origen se remonta a la etapa de lactancia, cuando, siendo pequeños cachorros, amasaban el vientre de su madre para estimular el flujo de leche. Era un movimiento asociado directamente con la nutrición, la seguridad y el calor incondicional. Por ello, cuando tu gato te amasa, no solo está expresando un estado de profunda comodidad y placer, sino que te está categorizando como una fuente de bienestar total, como esa madre nutritiva y protectora que le brindó todo en sus primeros momentos. Es un gesto de pura dicha, un signo inequívoco de que se siente completamente seguro, amado y en paz en tu presencia. Al amasar, tu gato libera feromonas de sus almohadillas, impregnando su entorno y, en esencia, declarando, «Este lugar y tú, son míos y me hacen sentir feliz, seguro y amado». Es un acto de regresión a la felicidad más pura, una burbuja de serenidad que tu gato comparte contigo, una confirmación silenciosa de que eres su refugio, su hogar. Y si el amasado es un regreso al calor maternal, hay otro gesto sutil que nos ancla aún más profundamente en su universo, uno que muchos interpretan como solo una muestra de cariño, pero es mucho más, el roce de su cabeza o sus mejillas contra tu pierna, tu mano o incluso tu cara. Observa con atención cómo tu gato se restriega delicadamente, con ese movimiento calculador y tierno a la vez, liberando sus feromonas a través de las glándulas que posee en esas zonas. Para el ojo humano, es un suave roce, una caricia mutua. Pero para tu gato, es una declaración. Lejos de ser un acto de desprecio, es la forma más íntima y poderosa que tiene de decir, eres parte de mi tribu. Eres de los míos. Está marcándote con su esencia, impregnándote con su olor único, que para él es como su firma, su identificación más personal.
Al hacer esto, no solo está creando un vínculo olfativo, sino que te está incluyendo activamente en su círculo más íntimo, un círculo reservado solo para aquellos en quienes confía plenamente y a quienes considera familia. Es una forma de compartir su identidad contigo, de mezclarse contigo. Es el equivalente felino a decir, nuestro olor es ahora uno solo, y pertenecemos el uno al otro. Cada vez que tu gato se frota contra ti, no solo busca recibir una caricia, sino que te está reiterando su sentido de pertenencia, la inquebrantable convicción de que eres indispensable en su mundo, un testimonio silencioso y profundo de que, lejos de cualquier odio, lo que siente por ti es un amor que va más allá de lo que las palabras puedan expresar. Así que, volviendo a la pregunta inicial, esa que a veces nos carcome en la oscuridad de la noche, ¿puede tu gato realmente odiarte? Después de desentrañar los intrincados hilos de su comunicación, de sumergirnos en la sutil poesía de sus gestos, la respuesta emerge con la claridad de un maullido al amanecer. La idea del odio es una emoción demasiado compleja y profundamente humana para ser atribuida a un ser tan instintivo y puro como el gato. Ellos no operan desde el resentimiento o la venganza. Lo que interpretamos como desprecio es, casi siempre, una manifestación de sus necesidades no satisfechas, de límites que hemos traspasado sin darnos cuenta, o simplemente, de su inquebrantable naturaleza felina que valora la independencia y la seguridad por encima de todo. Cada arañazo, cada ignorancia, cada regalo inesperado, son solo fragmentos de su lenguaje, invitaciones a que agudicemos nuestros sentidos y aprendamos a leer entre líneas. Entender a tu gato no significa traducirlo a términos humanos, sino más bien, adentrarse en su universo, apreciar su complejidad y respetar su esencia. Al hacerlo, descubrirás que, lejos de cualquier sentimiento de aversión, lo que realmente te ofrecen es un amor incondicional, aunque a menudo silencioso y misterioso, que fortalece el lazo invisible que los une. Este es un amor forjado en la confianza, en el entendimiento mutuo y en la aceptación de la maravillosa y enigmática criatura que comparte contigo el espacio más íntimo, tu hogar y tu corazón.